Hombre, pues empezamos. Gracias a todos los que hoy asistís a este webinar organizado por Avast sobre soluciones de continuidad de negocios basadas en tecnología de Hewlett Packard y BIM. Soy Pedro Villarroel, consultor preventa del área de storage, sistemas y virtualización de Avast. Me acompaña Ramón Fando, ingeniero preventa de BIM, quien de hecho es quien va a conducir la mayor parte de la presentación. Yo seré el encargado de presentaros al principio muy brevemente lo que es Avast, para los que no nos conocen, y también de daros una visión general de las principales soluciones de almacenamiento, protección de datos de HP. Ramón nos explicará los detalles de la nueva versión 9 de BIM y su integración con las soluciones de HP. De HP. Un segundo. Ramón, para pasarla... Sí, las slides creo que te las tengo que pasar yo. A ver, Perfecto. no, las has pasado tú, yo creo. Sí. ¿He sí, pasado las yo? has pasado tú. Sí, yo creo que sí. A ver, espera. No, te la he pasado yo. No lo he pasado tú, vale. Te la he pasado yo. Genial, pues Sí. básicamente lo que es la misión de Avast, de forma muy resumida, somos un integrador de TI con más de 30 años en el mercado, ofrecemos soluciones completas en forma de hardware, software y servicios para ayudar a nuestros clientes a mejorar y hacer crecer su negocio. Pasamos, Ramón. Bueno, aquí este pequeño diagrama muy general. Veis que somos actualmente unas 300 personas en nuestras oficinas de Barcelona y Madrid. Una de las cosas que nos gusta destacar es nuestro alto nivel de certificación, con realmente más de 560 certificaciones de diferentes o de más de 20 diferentes fabricantes, entre los que se encuentran, por supuesto, HP y BIM, en este caso. Si hago una pausa larga así, Ramón, cambiamos el, el slide. Vale, parte del portafolio que tenemos de soluciones y servicios, la verdad que es bastante amplio, ¿no? Ya que venimos a cubrir prácticamente todas las necesidades de las que se encarga un departamento de TI. Para resumirlo, solemos explicarlo en 6 áreas principales, que serían estas que podéis ver en el diagrama. Lo que es cloud y servicios gestionados, ciberseguridad, gestión y gobiernos de TI, business intelligence and big data, aplicaciones de negocio y la parte que nos corresponde, compete, que sería el área de data center e infraestructuras TIC. Bueno, como he dicho antes, nuestro nivel de certificación es bastante alto o muy alto, tanto en HP como con BIM. Estamos acreditados como Core Partner, además somos partners de muchos otros fabricantes como VMware, Microsoft, Oracle, entre otros. Lo que nos permite, por ejemplo, en el caso concreto de lo que hablamos hoy, de backup y replicación, pues tener personal especializado en los entornos que se van a implementar y a proteger. Vamos. Vale. Vale. Pues en principio esta ya es la parte que me corresponde. Si a partir de aquí empiezo yo, me cede la palabra a Pedro. Sí, y bueno, pues como ha comentado Pedro, el Webex de hoy va a versar fundamentalmente, está dividido, digamos, en 2 partes. La primera de ellas, pues vamos a hacer como siempre un pequeño refreshing de quién es BIM, de dónde venimos, quiénes somos, a qué nos dedicamos. Y luego, pues como ha comentado también Pedro, dentro de lo que es la nueva versión 9, con este juego de palabras, ¿no?, de nueva versión 9, para que si te equivocas puedes decir cualquier cosa, pues vamos a hablar también de algunas funcionalidades adicionales desde el punto de vista del storage o el almacenamiento, ¿de acuerdo?, que tienen que ver directamente en este caso con el fabricante HP, que es sobre el que va a versar el Webex de hoy, y más en concreto con la parte de StoreOne's Catalyst. Luego veremos durante la presentación concretamente con qué modelos de HP nos integramos, cuál es ese nivel de integración, y Pedro luego pues lo que nos va a hacer es una revisión de todo lo que sería un poco los diferentes modelos a nivel de arquitectura y a nivel de usabilidad dentro de lo que es el portfolio o la gama de productos de HP. ¿De acuerdo? Bueno, para todos aquellos que no conozcáis BIM,
que espero que seáis los menos. BIM es una empresa que, bueno, fue fundada en el año 2006. Fue fundada por un señor ruso, cuyo nombre es Radmir Timashev, ¿de acuerdo? Y BIM nació con un claro enfoque, con un claro ADN, si me permitís decirlo de esta manera, hacia el mundo de la virtualización. ¿Por qué digo que nació con un claro ADN hacia el mundo de la virtualización? Pues porque nosotros nacimos por y para la virtualización, a diferencia de otros fabricantes que lo que han ido haciendo, cada uno a su manera, ¿de acuerdo? No entro a valorar si de mejor o peor forma, pues lo que han hecho ha sido ir adecuando o ir adaptando sus soluciones de backup de entorno físico al entorno virtual. Nosotros ya nacimos con un claro enfoque al mundo virtual y lo que hicimos fue desarrollar una aplicación de continuidad de negocio con funcionalidades que cada vez van siendo más completas para poder cambiar un poco el paradigma del backup en el entorno de la virtualización, dejar de hablar única y exclusivamente de backup y replicación y poder hablar de continuidad de negocio o poder hablar ya, como es el caso de BIM y de pues un poco el nuevo mensaje que estamos empezando a lanzar, de ser una compañía que va a permitir la gestión del dato, ¿de acuerdo? Veremos durante la presentación que hay muchas funcionalidades que realmente van más allá de lo que es un mero backup o una mera réplica, sino que me permiten realmente gestionar el dato o inclusive llevar a cabo el ser capaces de tratar el ciclo de vida de la información, ¿de acuerdo? Esta compañía, que como comento, nació en el 2006 con un claro ADN hacia el mundo de la virtualización, pues ha ido creciendo exponencialmente, tanto en número de empleados como en lo que tiene que ver con, evidentemente, objetivos empresariales a nivel económico-financieros, ¿de acuerdo? Y el secreto o la base de este crecimiento, tanto a nivel de empleados como a nivel de consecución de objetivos, no es ni más ni menos que la base o el apoyarnos en un equipo de desarrollo de ingeniería de más de 150 personas, que son las que se encargan de, día tras día, ir realizando pruebas e ir realizando innovaciones desde un punto de vista funcional, con el claro objetivo de dotar a BIM de funcionalidades cada vez más interesantes y que nos permitan cada vez atacar y conseguir clientes de cualquier segmento, ya sea el segmento SMB o el segmento Enterprise, y ser cada vez más capaces de ofrecer una solución absolutamente flexible y que se adapte y se amolde o se adecue a cualquier necesidad de cualquier tipo de cliente, ¿de acuerdo? Por eso a mí siempre me gusta decir que el secreto de BIM no es ni más ni menos que su secreto funcional. Y todo esto, como comento, se apoya, o el pilar estructural fundamental de todo esto es la innovación. Y en concreto, 8 años de continua innovación, desde la versión 1 hasta la actual versión 9. Como os comento, lo que hemos ido haciendo es sacar diferentes funcionalidades, siempre tratando de, desde el punto de vista del hipervisor, ayudar o soportar de la mejor manera posible las propias funcionalidades de los hipervisores con los que trabajamos, que como supongo sabéis son vSphere e Hyper-V, de tal manera que todo este paraguas funcional lo que nos va a permitir es ir evolucionando en lo que a solución se refiere, con el objetivo de que desde el punto de vista funcional cada vez seamos más competitivos y seamos capaces de llegar a más clientes y cubrir un segmento más amplio en lo que a clientes se refiere, ¿de acuerdo? En los últimos años, pues bueno, simplemente a modo de hacer un breve repaso, porque tampoco es cuestión ni es el tema ni el centro de este Webex el hacer aquí un monográfico de BIM, pero sí es interesante que sepáis algunos de los logros más importantes que ha habido a lo largo de la historia de BIM. Y dentro de los muchos logros que ha habido, yo me he permitido la libertad de destacar o agruparlos, digamos, en 3 apartados, ¿no? O en 3 versiones. Para mí uno de los más importantes fue con la aparición o el lanzamiento de la versión 6, el soporte para Hyper-V, porque todos los que estéis familiarizados con BIM Backup, pues bueno, inicialmente se lanzó o digamos que tenía un aspecto más cercano con el hipervisor vSphere, pero a partir de la versión 6 ya teníamos soporte para Hyper-V y a partir de ahí además marcamos un antes y un después, porque a partir de la versión 6 es cuando ya empezamos a hablar de determinadas alianzas con fabricantes, en este caso con HP, ¿de acuerdo?, con el objetivo de empezar a tener las primeras integraciones a nivel de almacenamiento. Y también un hito muy importante fue el nacimiento de los BIM Explorer para aplicaciones. Los BIM Explorer, luego lo veremos en la demo, los BIM Explorer lo que me van a permitir es realizar una restauración muy rápida de cualquier elemento desde un fichero de backup, ¿de acuerdo? En la versión 7
Hubo muchísimas más mejoras en lo que a integración con almacenamiento se refiere, ¿de acuerdo? Porque, como digo, la versión 6 fue pues un poco el trampolín o la rampa de lanzamiento de estos niveles de integración. Y en la versión 7 yo personalmente he destacado 2 logros. Uno, la funcionalidad de copia de jobs de backup, que esto lo que me va a permitir es aplicar diferentes políticas de retención a mis backups, pudiendo tener diferentes copias en diferentes sitios, ¿de acuerdo? Con lo que voy a empezar, en BIM ya se va a empezar a hablar a partir de la versión 7 de que somos capaces de cumplir con la famosa regla del backup del 3-2-1, es decir, tener como mínimo 3 copias de backup, al menos en 2 dispositivos diferentes y por lo menos una offsite, ¿de acuerdo? Y una funcionalidad muy interesante que es la aceleración One, que en un principio se sacó única y exclusivamente para dar soporte o dar capacidad a aquellos clientes que tenían necesidades de hacer copias de jobs de backup en un entorno remoto, pues ofrecer una solución que les ayudara a paliar en la medida de lo posible o a mitigar aquellas carencias en lo que a capacidades de ancho de banda o latencias en las líneas de comunicaciones se refiere, ¿de acuerdo? Y posteriormente llegó la versión 8 en la que ya sí efectivamente se dio un vuelco, se dio un giro completo a la solución de BIM. Ahí empezamos a hablar de integraciones mucho más amplias con fabricantes de almacenamiento, como por ejemplo NetApp o otros fabricantes, ¿de acuerdo? Empezamos a hacer un foco muchísimo más grande en todo lo que tenía que ver con nivel de integración con HP, soportando ya no solamente las series P4000, que son las que empezamos a soportar, sino ya soportando la parte Store One, soportando la parte HP3PAR, soportando librerías físicas y virtuales, ¿de acuerdo? Y mejorando todo lo que tenía que ver con el aspecto o el paraguas funcional, en este caso, de los BIM Explorer, pues sacando BIM Explorer para SQL, para directorio activo, mejoras en todo lo que tenía que ver con soporte para cinta y una funcionalidad que, bajo mi punto de vista, ha marcado un antes y un después en lo que es la evolución de BIM Backup, que es Cloud Connect. Con Cloud Connect la verdad es que dimos un vuelco a todo lo que tenía que ver con, o todo lo que tiene que ver con escenarios de backups en remotos, sobre todo con escenarios de backups en la nube. Porque Cloud Connect lo que nos permitía ya en la versión 8 era hacer backups de una manera muy fácil a cualquier proveedor de servicios sin tener que desplegar absolutamente nada, sin tener que modificar la estructura, sino simplemente introduciendo las credenciales del proveedor de servicios con el que ya deberíamos de tener un acuerdo o haber firmado un SLA, de tal manera que yo voy a ser capaz de ver y de manejar o de gestionar el disco virtual que me está proporcionando ese proveedor de servicios como un repositorio local para mis backups, con lo cual fue un revulsivo y fue un antes y un después. Y finalmente llegó la versión 9, la versión 9 llegó hace relativamente poco tiempo y aunque parezca mentira, pues nuestro equipo de ingenieros, esas 150 o más de 150 personas, ya están trabajando en una nueva versión, ya están trabajando en novedades muy interesantes que evidentemente no os puedo desvelar, entre otras cosas porque he firmado un NDA y no lo puedo hacer, pero que sí os adelanto que va a haber funcionalidades en la nueva versión que, aunque parezca mentira, van a superar todavía y van a sobrepasar muchos de los hitos que hemos sido capaces de sobrepasar en la versión 9. En la versión 9 hay muchas novedades, pero yo aquí lo que he hecho ha sido tratar de agruparlas un poco en el tiempo en base a la fecha de lanzamiento, ¿de acuerdo? Digamos que la primera noticia, la primera novedad que lanzamos en la versión 9 era la integración con, en este caso, con MC y concretamente con VNX y VNXE. Yo sé que el Webex de hoy es de HP, pero bueno, como esto es un repaso de novedades de la versión 9, pues bueno, aquí está y como referencia es importante tenerlo. BIM Cloud Connect, seguimos evolucionando esta parte que os he comentado que nació en la versión 8 y que para mí es muy importante. Y ya hablamos de BIM Cloud Connect no solo desde el punto de vista del backup, sino desde el punto de vista de la replicación. Ahora vamos a ser capaces de poder replicar máquinas virtuales a un proveedor de servicios, ¿de acuerdo? Para ello surgen elementos nuevos, para ello surgen nomenclaturas nuevas, pero en definitiva de una manera muy fácil y de una manera muy versátil, utilizando lo que denominamos los Network Appliances, una serie de elementos, pues me van a permitir de una manera muy sencilla poder hacer una réplica de una máquina o varias máquinas virtuales en un proveedor de servicios, pudiendo levantarlas en caso de fallo. Novedades también a nivel de almacenamiento, pues tenemos nuestro propio cliente NFS, ¿de acuerdo? Que lo que nos va a permitir es optimizar todo lo que tenga que ver con procesos de backup en entornos NFS. Otra funcionalidad interesante que lanzamos fue la posibilidad de realizar o de montar un entorno de laboratorio aislado a partir de snapshots de almacenamiento. Esto luego veremos que, por ejemplo, es una funcionalidad que también forma parte
del paraguas de funcionalidades que tenemos con HP. Y para mí en el mes de agosto una de las novedades más esperadas por los clientes de BIM es el lanzamiento de un BIM Explorer para Oracle y la posibilidad de realizar restauración de Oracle a partir de versión 11, tanto sobre Windows como sobre Linux, de una manera muy sencilla utilizando estos BIM Explorer que luego los veremos en el laboratorio, ¿de acuerdo? Y luego, dentro de lo que sería la compatibilidad, en este caso, con sistemas de almacenamiento de HP, allá por el mes de octubre, lanzamos la compatibilidad con StoreOnes, con los modelos Catalyst, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que ha hecho BIM? Pues bueno, luego os lo explicaré a lo largo de la presentación, pero básicamente lo que hace BIM es hablar Catalyst para ser capaz de entender el algoritmo propietario de duplicación, en este caso de HP, y ser capaz de optimizar al máximo todo lo que tiene que ver con el tránsito de datos durante el proceso de backup y la retirada de los datos de ese almacenamiento, de ese StoreOnes, durante los procesos de restauración, ¿de acuerdo? Y en esa evolución continua hacia, bueno, pues hacia la tendencia de capacidad de gestión de sistemas de almacenamiento o de integración con sistemas de almacenamiento, pues lanzamos una funcionalidad que me parece realmente interesante, que es el repositorio escalable y que funciona conjuntamente con el repositorio global, que es la capacidad de aglutinar diferentes repositorios en un único repositorio, ¿de acuerdo? De tal forma o de tal manera que desde el punto de vista de BIM, aunque tengamos varios repositorios, vamos a poder gestionar un único repositorio y va a ser BIM el que va a poder gestionar de manera casi automática qué jobs de backup tienen que atacar o seleccionar un determinado sistema de almacenamiento o un determinado repositorio, ¿de acuerdo? Ya os adelanto, ya os avanzo que vamos a tener más novedades en cuanto a sistemas de integración con sistemas de almacenamiento, ¿de acuerdo? De hecho, ya hay una novedad que sí se os puede contar porque de hecho ya está en prensa y se va a publicar, que es que dentro de esta estrategia de continua evolución de BIM con fabricantes de almacenamiento, pues bueno, vamos a tener también un nivel de integración con Nimble Storage. No sé si conocéis Nimble Storage, pero bueno, Nimble Storage es otro fabricante, también otro pilar importante en temas de almacenamiento y también hemos firmado un acuerdo de colaboración con ellos. Con esto simplemente transmitiros que BIM está evolucionando mucho en este sentido y ya os comento que vamos a tener novedades muy interesantes. ¿Cuáles son las ventajas a día de hoy que ofrece el utilizar sistemas de almacenamiento de HP o de HP Enterprise y BIM? Pues bueno, por una parte, la posibilidad de ofrecer una protección completa para entornos virtuales. Muy importante también tener en cuenta que vamos a ser capaces de optimizar la eficiencia y la fiabilidad de las copias de seguridad. ¿Por qué? Pues por muchas razones. Una de ellas, por ejemplo, es porque al ser capaces de acceder a los propios snapshots a nivel de cabina y poderlos utilizar como puntos de restauración de BIM, lo que vamos a garantizar o lo que vamos a mejorar notablemente son los tiempos o los ratios de recuperación, es decir, esos famosos RTOs y esos famosos RPOs. Y vamos a ser capaces de manera indirecta, acelerar todo lo que tiene que ver con los procesos de recuperación de datos, ¿de acuerdo? Puesto que al ser capaces de acceder a esos snapshots, nosotros vamos a gestionar todo el proceso desde la consola de BIM y con un simple par de clics vamos a ser capaces de restaurar la información que necesitemos cuando la necesitemos. Esto también es muy importante y va directamente relacionado con la reducción de costes en lo que a periodos de retención se refiere. Porque yo al poder utilizar los snapshots, en este caso de HP, como puntos de restauración de BIM, voy a tener muchos puntos de restauración en el tiempo, con lo cual voy a garantizar que en cualquier momento voy a poder acceder a la información que yo necesite para restaurar o bien una máquina virtual o bien un elemento en concreto de una máquina virtual. Y lo que es más importante, me va a permitir simplificar todo lo que tiene que ver con la gestión de los datos, ¿de acuerdo? Al tener la posibilidad de gestionar todo desde la propia consola de BIM Backup y replicación, va a ser muchísimo más sencillo y no voy a tener que estar cambiando de consolas. Si os acordáis al principio de la presentación o durante este periodo que llevo hablando, estaba hablando de la famosa estrategia o la famosa regla del 3-2-1. Esta regla no quiere decir ni más ni menos que tenemos que ser capaces de tener una solución de continuidad de negocio o una solución de gestión de datos que me permita tener como mínimo 3 copias, al menos en 2 dispositivos diferentes y a ser posible uno en la nube. Bueno, pues por ejemplo con la integración con HP, lo que nos va a permitir es, como he comentado, y que está marcado aquí con un 1, utilizar los puntos de recuperación o acceder a puntos de recuperación más frecuentes haciendo uso de los snapshots a nivel de cabina.
Esto me aporta una ventaja fundamental, es que normalmente los snapshots se han realizado sobre volúmenes que en la gran mayoría de ocasiones forman parte de agrupamientos de discos o de RAID pools o de group pools, depende, cada fabricante lo llama de una manera, ¿de acuerdo? De tal forma que suelen estar asociados a discos rápidos. Normalmente es discos de tipo SAS, discos Fiber Channel, aunque ya los discos Fiber Channel cada vez se están utilizando menos, o discos de estado sólido. Cada vez se están utilizando más discos de estado sólido y la verdad que eso es una cosa de agradecer. Cada vez los fabricantes están sacando discos de estado sólido de mayor capacidad a un coste más reducido, con lo cual la posibilidad de utilizar pool de discos de estado sólido cada vez es más viable y esto evidentemente nos va a permitir obtener throughputs a nivel de rendimiento muchísimo más rápidos, con ratios de lectura-escritura muchísimo más rápidos y como consecuencia posibilidad de optimizar las funcionalidades de restauración o las funcionalidades de backup sobre este tipo de discos de una manera muchísimo más rápida. Con lo cual lo que vamos a ser capaces es de tener puntos de recuperación, como pongo aquí, mucho más frecuentes y ser capaces de hacer restauraciones diarias en caso de necesitarlas de cualquier tipo de elemento, ya sea a nivel de fichero, a nivel de una máquina virtual, etcétera. Y siempre, y lo más importante, desde un snapshot y siempre gestionado por, en este caso, la consola de BIM. El segundo paso sería ser capaces de almacenar o tener una segunda copia en otro tipo de dispositivo. En este caso podemos utilizar perfectamente los dispositivos de tipo StoreOnes, bien sean StoreOnes o StoreOnes Catalyst, ¿de acuerdo? Que me va a permitir almacenar una segunda copia de mis datos con periodos de retención diferentes, de tal manera que en caso de que yo tenga algún tipo de corrupción en mi almacenamiento principal, yo voy a poder restaurar desde el StoreOnes a mi almacenamiento primario, con lo cual esto es una manera de garantizar que en caso de corrupción de datos voy a poder recuperar mis datos y poder volver a un punto anterior, ¿de acuerdo? Evidentemente, como no podía ser de otra manera, también tengo que ser capaz de enviar esa copia a un site remoto. En un site remoto pues puedo tener desde, en este caso, el planteamiento que hago es un sistema de archivado basado en cinta en el que yo, mediante la solución o la funcionalidad de Vaulting de BIM, voy a ser capaz de establecer políticas de tipo GFS para almacenar en estos sistemas de cinta de HP con periodos de retención muchísimo más grandes, ¿de acuerdo? Con lo cual, si os dais cuenta, lo que he hecho ha sido, de alguna forma, estratificar el almacenamiento de mis datos, ¿de acuerdo? En diferentes tipos de dispositivos, con diferentes tecnologías de acceso y con diferentes, en este caso, por ejemplo, tecnologías de disco. Disco rápido para mis copias primarias, un disco o un dispositivo basado en StoreOnes que ya no tiene por qué ser disco tan rápido, sino que realmente lo que estoy buscando es que yo sea capaz de tener una velocidad de acceso a ese dispositivo adecuada, pero con discos que ya no tienen por qué ser de tipo SAS o de tipo estado sólido. Podríamos estar hablando perfectamente de discos SATA de gran volumen, porque realmente lo que quiero hacer es almacenar largos periodos de retención y luego lanzar una tercera copia, si fuera necesaria, a un dispositivo basado en cinta, pudiendo ser bien cinta física o bien cinta virtual, ¿de acuerdo? Y como no podía ser de otra manera, pues voy a ser capaz también de hacer, en caso de necesidad, restaurar desde estos sistemas de almacenamiento, en caso de necesidad, a cualquiera de los orígenes de datos. Como todos sabéis a día de hoy, con BIM es posible hacer una segunda copia a cinta, es decir, por el momento no somos capaces de hacer un backup directo a cinta. Digo por el momento porque una de las novedades que posiblemente haya en la nueva versión sea relacionada con temas de cintas y mejoras en este aspecto. ¿De acuerdo? A día de hoy nosotros lo que podemos hacer es utilizar las cintas como segundo destino de nuestros backups y restaurar desde esa cinta los datos necesarios en caso de fallo. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre cuando yo utilizo, en este caso, los snaps de HP como puntos disculpar, de restauración de BIM? Pues bueno, una cosa muy sencilla, que si yo soy capaz de acceder a todos estos puntos de restauración, yo voy a ser capaz de reducir enormemente mis RTOs y mis RPOs. Fijaros que aquí en este planteamiento que estoy haciendo en esta slide, lo que yo estoy haciendo es
un planteamiento en el cual yo estoy ejecutando un snapshot cada 5 minutos, con lo cual en este caso mi RTO sería de 5 minutos, ¿de acuerdo? Imaginaros que yo tengo que lanzar un snapshot cada 5 minutos a nivel de hipervisor. Pues dependiendo de cómo esté configurada la máquina que está albergando ese hipervisor, evidentemente voy a impactar muy posiblemente negativamente en el rendimiento de ese hipervisor, porque tiene que realizar procesos de ejecución, consolidación y borrado de los snapshots, ¿de acuerdo? Y ese proceso pues no siempre es tan rápido como uno desearía. ¿Qué ocurre? Como este proceso se realiza a nivel de cabina y es la cabina en la que ejecuta estos snapshots, utiliza la propia arquitectura del sistema de almacenamiento, utiliza los discos internos del propio sistema de almacenamiento y, lo que es más importante, utiliza el propio software y el propio firmware diseñado específicamente para tal fin. Con lo cual, el ratio de rendimiento que vamos a obtener es muchísimo mayor. Y esto lo que me va a permitir es adecuar mis prioridades, tener una protección de los datos casi continua, puntos de recuperación mucho más frecuentes, con lo cual voy a mitigar o voy a casi ser capaz de eliminar en su totalidad la posibilidad de pérdida de datos y voy a tener mejores tiempos de recuperación, con lo que voy a tener menores tiempos de caída, con lo cual mi productividad va a ser mayor y me va a permitir tener con menos esfuerzo y más tiempo para realizar otro tipo de cuestiones, otro tipo de tareas relacionadas con todo lo que tiene que ver con la gestión de los datos. Aquí os he tratado de plasmar en este slide cuáles serían un poco los pasos o cuál es la tecnología que utiliza BIM para, en este caso, recuperar información desde un snapshot. Aquí lo que tenemos es, en la parte superior, tenemos una arquitectura de vSphere, ¿de acuerdo? Con un servidor que está albergando BIM Backup y replicación. Y aquí lo que tenemos es un sistema de almacenamiento basado en 3PAR, ¿de acuerdo? En el que yo estoy ejecutando una serie de snapshots, ¿de acuerdo? Yo tengo mi LUN de producción y sobre esa LUN de producción yo ejecuto un snapshot. ¿Qué es lo que hace BIM? Pues bueno, lo primero que hace BIM es que desde la consola de gestión de BIM se envía un comando a la SAN utilizando la propia API de almacenamiento, ¿de acuerdo? Porque aquí el nivel de integración es a nivel de API. ¿Qué es lo que hace la SAN? Pues la SAN lo que va a crear es un clon del snapshot solicitado, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque el snapshot con el que está trabajando la cabina, normalmente los snapshots a nivel de cabina están en modo lectura. ¿Qué ocurre? Yo necesito promocionar o cambiar ese snaps y crear un clon en modo lectura-escritura para poder realizar modificaciones y para poder, en caso de necesidad, utilizando la tecnología de BIM Explorer, poder acceder a ese snapshot. ¿De acuerdo? Como pongo aquí, se presenta el hipervisor, en este caso de VMware, y aquí se inicia lo que se denomina el proceso de recuperación a través de ¿qué? Pues a través del vStorage APIs for Data Protection, que no es ni más ni menos que el propio API que en este caso gestiona vSphere, el famoso VADP, que es el que utilizan la práctica totalidad de los fabricantes de sistemas de almacenamiento, que me va a permitir poder recuperar esos datos. Una vez que yo ejecuto ese proceso de VADP, que va, por decirlo de alguna manera, embebido o subyacente dentro de lo que es el propio BIM Explorer, lo que va a hacer BIM es iniciar el proceso de limpieza del hipervisor, ¿de acuerdo? Iniciar el proceso de limpieza de ese clon y eliminar ese snapshot que hemos creado con el fin de que eso no crezca de manera descontrolada, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Esto es una tecnología que lo que me va a permitir, ¿de acuerdo? Es, en este caso, por ejemplo, con la tecnología de 3PAR, generar hasta 64.000 volúmenes virtuales o 64.000 snapshots. Fijaros qué salvajada. ¿Esto qué me va a permitir? Pues tener una gran capacidad de acceso a diferentes puntos de restauración, una gran capacidad de acceso y de gestión de, en este caso, todo lo que tiene que ver con la información albergada en esos volúmenes y como consecuencia de los snapshots, ¿de acuerdo? Y lo más importante, ese snapshot está de manera automática y transparente para el usuario, ya preparado en modo lectura-escritura de manera instantánea, de tal forma que yo voy a ser capaz de acceder a esa información, poder trabajar con ella y ser capaz en todo momento de restaurarla. ¿Cuál es la diferencia? Pues la diferencia entre hacer una restauración utilizando directamente los snapshots o hacer una restauración accediendo a la información en un volumen, pues es una diferencia notable en cuanto a tiempo. ¿Por qué? Porque en el caso de utilizar la tecnología de BIM Explorer for Storage Snapshot, yo lo único que tengo que hacer es abrir mi consola,
ejecutar los pasos que automáticamente ejecuta ese BIM Explorer para poner ese snapshot en el estado necesario para poder trabajar con él y a partir de ahí poder realizar cualquier tipo de restauración, bien sea a nivel de máquina virtual completa o bien sea a nivel, en este caso, de aplicación. A día de hoy, esto me va a permitir realizar recuperación a nivel de elementos, en concreto de directorio activo, de SharePoint, de SQL, de Oracle y de Exchange. ¿De acuerdo? Son las aplicaciones que a día de hoy soportan esta tecnología y por supuesto soportan restauración granular y restauración completa de la máquina virtual. Esto lo que me va a favorecer o lo que me va a permitir es que voy a tener una solución sencilla, eficiente y rápida. Una solución sencilla porque sin tener que cambiar de consola y desde la propia consola de BIM voy a poder acceder a las máquinas virtuales contenidas en los snapshots y poder restaurar o bien la máquina virtual completa o bien a nivel de fichero o bien a nivel granular. ¿De acuerdo? Una solución eficiente porque me va a permitir mejorar lo que hemos comentado, tanto los RTOs como los RPOs y lo más importante, sin impactar ni en el rendimiento de las máquinas virtuales ni en el rendimiento del propio hipervisor. Y lo que para mí es más importante, me va a permitir reducir los tiempos de recuperación de horas a minutos. ¿De acuerdo? ¿Cómo funciona ese proceso de almacenamiento a nivel de snapshot? Pues bueno, una vez que yo tengo los datos de la máquina virtual que se obtienen de la infraestructura, ¿de acuerdo? En este caso de la infraestructura de vSphere, yo lo que hago es lanzar un comando para crear un snapshot a nivel del hipervisor. Lanzo un comando para crear el snapshot a nivel de hipervisor y cuando ese comando se ha lanzado a través del API del almacenamiento, es el propio almacenamiento el que crea un snapshot a nivel de volumen que va a contener la información de esa máquina virtual, ¿de acuerdo? Que está, por ejemplo, en este caso, en el data store del hipervisor. Una vez que ya tengo esa información, lo que hago es lanzar un comando para borrar un snapshot del hipervisor, con lo cual estoy evitando el crecimiento descontrolado de los snapshots a nivel de hipervisor y además BIM tiene una tecnología propietaria que se denomina Snap Hunter, ¿de acuerdo? Que lo que me va a permitir es, como dice la palabra Hunter, me va a permitir cazar, entre comillas, o detectar snaps a nivel de hipervisor que no hayan sido consolidados o que estén inconsistentes y borrarlos, ¿de acuerdo? Con lo cual voy a hacer una optimización del rendimiento. Esta funcionalidad, que se denomina BIM Backup for Storage Snapshot, y esto es importante que lo sepáis, está única y exclusivamente disponible en la versión Enterprise Plus, ¿de acuerdo? La funcionalidad anterior que hemos visto de BIM Explorer for Storage Snapshot, que es la capacidad, la facilidad o la posibilidad de acceder a la información contenida en una máquina virtual directamente desde un snapshot, está única y exclusivamente contenida en la versión Enterprise, ¿de acuerdo? No está en la estándar, con lo cual, si queremos nivel de integración que me permita acceder a la contenido de las máquinas virtuales que están en los snapshots a nivel de cabina, ¿qué licencia necesito? BIM Backup y replicación Enterprise. Si por el contrario lo que yo quiero hacer es utilizar los snapshots a nivel de cabina como destino de mis backups, ¿de acuerdo? Ahí necesito la funcionalidad de BIM Backup from Storage Snapshot y necesito la funcionalidad, mejor dicho, la edición o la versión Enterprise Plus de BIM Backup y replicación. ¿De acuerdo? Una vez que, como he comentado, se lanza ese comando para borrar el snapshot del almacenamiento se presenta al proxy de BIM y, en este caso, completaríamos el proceso de backup ¿sobre qué? Sobre el Store Once, que es el dispositivo al que estamos accediendo para almacenar esa información de la máquina virtual a nivel de snapshot. Una vez finalizado, lo que se hace es se lanza un comando para borrar el snapshot tanto del hipervisor como del almacenamiento y que en el almacenamiento única y exclusivamente quede almacenada la información de la máquina virtual sobre el snapshot seleccionado. Pedro, esta slide creo que es tuya. Te cedo la palabra. Muchas gracias, Ramón. Sí, pues nada, básicamente los backups para luego hacer los backups a disco, las soluciones de HP que nos permite realizar este tipo de acción, estaríamos hablando de básicamente dispositivos de backup, como he dicho, ¿no? Son los modelos denominados Store Ones. Es decir, son una tecnología que nos permite virtualizar tanto librerías virtuales VTLs como Share para realizar
determinados backups. A día de hoy el portafolio de modelos de StoreOne es muy grande. Tenemos desde modelos de entrada, como serían las VCAs, que también son dispositivos StoreOne, pero definidos por software. Y luego tenemos, por otro lado, los dispositivos físicos, empezando desde modelos de entradas como el 3100, que como veréis nos permite tener hasta 5.5 terabytes útiles. Pero con deduplicación incorporada podríamos, por supuesto, incrementar su capacidad por N, vamos, ahora mismo. Pues evidentemente la capacidad efectiva de esos 5.5 teras, es decir, sería muchísimo mayor. El siguiente modelo sería el 3520, que ahora os enseñaré más adelante en otra slide, y es un modelo relativamente nuevo, lanzado hace unos meses, y que nos permite una capacidad de hasta unos 15.5 teras útiles, con deduplicación igualmente, que permite manejar unos volúmenes de backup ya mucho mayores y puede ser una solución que se adapte a de muchas organizaciones medianas o pymes. Luego, claro, luego tenemos la parte de los modelos de más alta gama, desde la nueva serie 5000, 4900 y serie 6000, que ya son modelos que escalan a más capacidad y que además ya incorporan de forma nativa interfaces de comunicación Ethernet 10 GB, FC, que en los modelos de entrada de la serie 3000 solo se pueden disponer de forma opcional. Más o menos. ¿Cambias el slide? Sí. Vale, pues como comentaba, esta slide quería hacer hincapié en lo que es el StoreOne del 3520, y destacaros ciertos aspectos de este modelo que ha salido nuevo con una capacidad intermedia que antes en la antigua serie 2000 no existía. Y que es muy interesante porque, como os he comentado, proporciona una capacidad que encaja muy bien con la mayoría de las necesidades de backup de una empresa actual, mediana o pyme. Y que además ahora también incorpora de forma opcional conectividad FC, que nos puede permitir velocidades de transferencia muy rápida, con lo que podemos llegar a ratios de ventanas de backup muy altos. Como veis, este StoreOne, este StoreOne hasta 12.7 teras de hora es un dispositivo excelente, sobre todo para la replicación, ya que soporta hasta 24 fuentes de replicación. Es decir, para tener TLs. O 24 shares de compartición para poder lanzar el backup desde BIN a esas carpetas compartidas en red. O por ejemplo, de hecho, puede ser también el dispositivo o appliance para recibir las réplicas de otros 24 StoreOnes que tengamos replicando sobre él. Bueno, para poder hacer esa réplica hace falta software adicionales que el StoreOne, como el StoreOne Replication, y a partir de ahí otros que pueden ser el StoreOne Enterprise Manager, que permite la gestión centralizada de todos los dispositivos desde una única consola, o el StoreOne Security Pack, que nos permitiría hacer que los backups estén encriptados, así como los discos que porta el mismo dispositivo, y mantener toda la información general de los backups encriptados o securizados. Vamos. Te cedo la palabra, Ramón. Perfecto. Una cosa también muy interesante que en la que voy a hacer un poquito más de hincapié con el permiso de Pedro es que todo este portfolio, toda esta gama de productos de HP, en el caso de la gama Catalyst, digamos que introduce una nueva tecnología o introduce una nueva funcionalidad, que es la funcionalidad Catalyst, que lo que me va a permitir es lo que denomina HP o HPE, que es que yo lo del HPE, la E no termino yo de aclararme con ella, va a permitir lo que se denomina la deduplicación federada, ¿de acuerdo? La deduplicación federada no es ni más ni menos que la capacidad de que todos y cada uno de los dispositivos, en este caso de StoreOnes, hablen el mismo algoritmo de deduplicación, sean capaces de entenderse con él, ¿de acuerdo? Y lo que es más importante, que sea en este caso compatible con soluciones de backup como BIM, que en este caso BIM lo que añade es el plugin de Catalyst, que lo que nos va a permitir también es entender esa deduplicación federada y ser capaces de poder hacer uso de los propios algoritmos de deduplicación, en este caso a nivel de almacenamiento, pudiendo entender cómo se están deduplicando esos elementos, ser capaces de acceder
a esos elementos de almacenamiento y gracias a ese entendimiento de los algoritmos de deduplicación poder recuperar en todo momento la información que está almacenada en ellos, garantizando un aspecto que es muy importante, garantizando la integridad de los catalysts, ¿de acuerdo? Y luego también, pues bueno, constatar que esta tecnología de StoreOne's Catalyst, pues digamos que se apoya en una lógica de gestión, en una lógica de negocio que en este caso HP denomina arquitectura de nodos múltiples, ¿de acuerdo? Que lo que va a permitir no es ni más ni menos que tener una especie como de crecimiento horizontal permitiendo a los diferentes sistemas o a los almacenes Catalyst, como comentaba Pedro, extender o autoextender los nodos, simplificando de esta manera, de una manera muy grande, todo lo que tiene que ver con la gestión de copias de seguridad y optimizando todo lo que tiene que ver con el rendimiento a nivel de almacenamiento, sobre todo almacenamiento disponible en entornos de gran tamaño o en entornos geográficamente dispersos, ¿de acuerdo? Entonces, esto realmente lo que nos va a aportar es una versatilidad en cuanto a definición de arquitecturas y, como ha comentado también Pedro, una gran flexibilidad en lo que a crecimiento en términos de almacenamiento se refiere, con unos costes realmente pues bueno, competitivos desde el punto de vista del almacenamiento. Y esto pues, nos va a permitir de manera indirecta implementar planes de recuperación ante desastres que pues, posiblemente hasta este momento no hayan sido factibles debido o bien a la falta de capacidad para gestionar múltiples sites o bien a los costes de ancho de banda, al tiempo mismo de recuperación o, lo que es más importante, a la capacidad de desplegar estos dispositivos, pues porque, dependiendo de, evidentemente, el tamaño y la necesidad, tienen un coste, mientras que al estar hablando de una arquitectura federada, este planteamiento, pues bueno, cambia radicalmente, ¿de acuerdo? Entonces, esto al final lo que me va a permitir es tener mayor eficiencia, reducir el riesgo y, en definitiva, que también lo ha comentado Pedro, mejorar el rendimiento de los backups, ¿de acuerdo? Aquí os voy a poner varios ejemplos de cómo podemos integrarnos, en este caso, con StoreOne's, y en este primer caso, pues lo que vamos a hacer es utilizar deduplicación en origen con BIM o utilizar deduplicación en destino con StoreOne's. Entonces, en este caso, por ejemplo, lo que vamos a hacer en este caso práctico, lo que hemos hecho ha sido reducir la huella de backup o la huella de impacto de backup en el StoreOne's, ¿de acuerdo? Es una forma o una posible arquitectura en la que conviven los dos mundos, convive la deduplicación en origen de BIM y la deduplicación en destino, en este caso, de StoreOne's. Otra posibilidad es, en el caso de recuperación, la posibilidad de recuperar de manera instantánea una máquina virtual desde StoreOne's, ¿de acuerdo? Como ya hemos comentado, en este caso el beneficio está muy claro. Si yo tengo una caída de mi máquina virtual, ¿de acuerdo? Yo lo que voy a poder hacer es, mediante la funcionalidad de vPower de BIM, tener automáticamente un backup funcionando en minutos, extrayendo esa información desde mi StoreOne's y levantando mi máquina virtual con una funcionalidad, como por ejemplo Instant Virtual Machine Recovery, que lo que me va a permitir es levantar una máquina virtual que haya caído desde mi repositorio de backup con una imagen comprimida y deduplicada. En este caso podríamos estar utilizando los algoritmos de deduplicación de StoreOne's, ¿de acuerdo? Y gracias a esa integración con Catalyst y esa posibilidad que ofrece ahora BIM de, si me permitís la expresión, hablar Catalyst o entender Catalyst, pues somos capaces de reducir drásticamente los tiempos de restauración o incluso de realizar procesos de migración online de máquinas virtuales entre un dispositivo remoto StoreOne's y un dispositivo de producción, ¿de acuerdo? Y luego también otra posibilidad que se plantea es montar un escenario de pruebas o de test haciendo uso de funcionalidades a que se apoyan en los Virtual Labs. Los Virtual Labs, para aquellos que no estéis familiarizados con la nomenclatura de BIM, es una funcionalidad que lo que me va a permitir es levantar una máquina virtual desde mi imagen de backup en un entorno aislado, para lo cual BIM lo que va a hacer es levantar una pequeña máquina virtual, ¿de acuerdo? Basada en un Virtual Lab, que no es ni más ni menos que una máquina virtual basada en Linux, con 256 megas de memoria y como mínimo con 2 interfaces de red. Esta máquina la levanta BIM automáticamente y estas dos VNX lo que van a hacer es aislar el tráfico de mi red de producción de la red de pruebas, de tal manera que yo lo que voy a poder hacer es levantar la máquina virtual desde mi repositorio de backup, levantarla y realizar, por ejemplo, verificaciones a nivel de la propia máquina virtual, de sistema operativo, de aplicaciones o incluso a nivel de servicios. De tal manera que una vez que yo he terminado de verificar esa máquina virtual, puedo apagar la máquina y continuar con mis procesos normales de producción. Esta funcionalidad es una funcionalidad nueva que se denomina
On-Demand Sandbox for Storage Snapshots y que me permite levantar una máquina virtual en un entorno aislado directamente desde un snapshot, en este caso de un sistema de almacenamiento de HP. ¿Por qué HP 3PAR o StoreOne y BIM, o en general por qué HP y BIM? Pues bueno, por dos razones fundamentales. Porque vamos a ser capaces de aglutinar o de mezclar en el mismo cóctel, ahora que está tan de moda el tema de la coctelería y de la comida, pues vamos a ser capaces de mezclar en el mismo cóctel dos sabores muy potentes, el sabor de BIM y el sabor de HP, cada uno con sus gustos específicos. En este caso, BIM es un líder constatado en todo lo que tiene que ver con copias de seguridad y con entornos de continuidad de negocio, gestión de datos, y evidentemente ni que decir tiene que HP es un fabricante de almacenamiento más que consolidado, con soluciones y con sistemas de almacenamiento y un portfolio de sistemas de almacenamiento que es capaz de cubrir prácticamente cualquier necesidad de cualquier cliente. Con lo cual esto me va a permitir, por una parte, reducción de costes, flexibilidad en el despliegue, ¿de acuerdo? Y ser capaces de utilizar todas las funcionalidades del sistema de almacenamiento conjuntamente con funcionalidades como Sure Backup, Sure Replica, etcétera, dentro de lo que es las funcionalidades de BIM, permitiendo una recuperación de datos muchísimo más rápida, muchísimo más flexible y, en definitiva, ser capaces de garantizar la protección de mis datos desde un punto de vista de la integridad de los mismos y desde un punto de vista de la integridad de los datos. Cuando hablo de la integridad de los datos, lo digo porque, como sabéis, en este caso, tanto StoreOne como BIM es capaz de encriptar mediante algoritmos la información contenida en esos backups. En el caso de StoreOne, ¿de acuerdo? Es una encriptación que va a evitar que en todo momento se corrompan esos datos, y en el caso de BIM lo que hacemos es encriptación de los datos en origen, en tránsito y en destino, ¿de acuerdo? Con lo cual evitamos en la medida de lo posible cualquier tipo de corrupción de datos. Muchas veces hay muchos fabricantes de almacenamiento que se obcecan en realizar labores de encriptación en origen o en destino y olvidan un aspecto fundamental que es el tránsito de los datos, sobre todo el tránsito de los datos cuando estamos hablando de redes de larga distancia, cuando estamos hablando de redes extendidas de tipo MPLS, LANes extendidas, WAN, o incluso cuando estamos hablando de utilización de protocolos inalámbricos, bien sea de tipo radioenlace o bien a través de protocolos Wi-Fi o similares, ¿de acuerdo? Protocolos de tipo wireless. ¿Por qué? Porque cuanto mayor es la distancia en la que yo tengo que enviar los datos, es más susceptible de que esos datos sean vulnerables o es más susceptible de que esos datos sufran algún tipo de corrupción. No tiene por qué ser una corrupción malintencionada, es decir, no tiene por qué ser una corrupción producida por un proceso de hacking externo, sino simplemente por algo tan sencillo como, por ejemplo, la irrupción de ruido en la línea que puede producir, pues que si ese ruido en la línea, por ejemplo, es mayor de la tolerancia soportada por el propio protocolo, pues que se produzcan irregularidades o daños en los datagramas o en los paquetes que están circulando por la red. Con lo cual también es interesante ser capaces de encriptar el contenido y de proteger el contenido cuando estamos haciendo uso de redes a larga distancia. ¿De acuerdo? Y a modo de resumen, simplemente esta slide en la que lo que hacemos es, o lo que quiero transmitiros es que por una parte HP nos va a ofrecer todo su paraguas funcional basado en este caso en snapshots para crear backups no disruptivos, rápidos, puntos de restauración frecuentes y flexibles. BIM me ofrece la posibilidad de integración con estos snapshots para poder realizar todo tipo de tareas a nivel de backup o de restauración desde y hacia snapshots, ¿de acuerdo? Con soportabilidad de cualquier tipo de dispositivo de HP, bien sea dispositivos de archivado a cinta a largo plazo, como pueden ser VTLs, StoreOne, etcétera, o dispositivos de acceso muy rápidos, como pueden ser, por ejemplo, dispositivos tipo P4000 o HP 3PAR. ¿De acuerdo? Al fin y al cabo, lo que hacemos es, como he tratado de explicar a lo largo de la presentación, aglutinar lo mejor de los dos mundos, de la parte del almacenamiento y de la parte de BIM, y gestionarlo todo desde una capa de gestión, que es la capa de gestión que en este caso ofrece BIM Backup y replicación. ¿De acuerdo? Y ya para terminar, como novedad, la integración con la parte de StoreOne Catalyst, que, como os he comentado, los beneficios fundamentales que nos proporciona es, por una parte, la posibilidad de habilitar la federación de dispositivos de almacenamiento para consolidar y simplificar, de duplicar en cualquier origen, ¿de acuerdo? Replicar a cualquier lugar, esto lo ha comentado Pedro y es muy interesante, y además es réplica bidireccional.
control centralizado de todos los datos mediante el propio software de HP, me va a permitir controlar dónde están los datos y en qué dispositivo. Estamos hablando de dispositivos que tienen la posibilidad de hacer un uso muchísimo más óptimo del tráfico, ¿de acuerdo? Y además es una solución flexible y lo que es muy importante, es una solución de bajo coste para oficinas remotas. Desde el punto de vista de infraestructura, es algo tan sencillo como yo tengo, en este caso, por ejemplo, mi Virtual Center con un System Center Virtual Machine Manager, yo tengo mi infraestructura virtual, tengo mi Beam Backup Server, tengo mi proxy, tengo un Gateway Server que es el que va a albergar, en este caso, el API o el plugin de Catalyst, si lo queréis llamar así, ¿de acuerdo? Y va a ser el encargado de enviarlo a ese repositorio y va a ser el encargado de entender el algoritmo de deduplicación del propio HP, que en este caso estaríamos hablando de Catalyst, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre? Anteriormente, sin la integración con Catalyst, pues se transferían todos los datos de backup, ¿de acuerdo? Y además se transferían a través de la utilización de protocolo Thieves. Se hacía de manera directa desde el servidor de backup hasta el sistema StoreOnes. Esto tenía una serie de limitaciones y para mi punto de vista la más importante era la capacidad de restauración. Tenía unas limitaciones muy importantes en cuanto a velocidad de restauración se refiere, ¿de acuerdo? Con la irrupción de este protocolo Catalyst o de esta nueva funcionalidad, esto se elimina y pasamos a tener una arquitectura en la que la deduplicación en este caso se hace en origen, se hace utilizando ese algoritmo de Catalyst, vamos a obtener mejor rendimiento sobre redes lentas, vamos a transferir menor número de datos de backup y lo que es más importante, todas las tareas a nivel de recuperación van a ser muchísimo más rápidas que en los casos anteriores. Concretamente, en las pruebas que se han hecho conjuntamente con BIM, estamos hablando de que estamos obteniendo ratios de hasta 10 veces más rápido que sin la utilización de Catalyst, ¿de acuerdo? Puntos fuertes de esta integración, mejorar el rendimiento, tanto a nivel de backup como de recuperación. Importante, soporte para Fiber Channel que antes no estaba soportado, puesto que solamente era soportado a través de Thieves, y me va a permitir una integración y una mejora de los backups de tipo Full Synthetics. ¿De acuerdo? Pedro. Pues, básicamente ahora lo que os mostraré es un breve overview, vamos a ver, de todos los productos, en este caso de la familia 3PAR, sobre dónde montar estos sistemas en conjunto con BIM. Si mueves el slide, Ramón. Pues eso, a través de, como veréis, con este slide lo que podemos es representar qué sistema, como el sistema de almacenamiento primario de Hewlett Packard Enterprise o HP, como hace tiempo viene apostando por sistemas de almacenamiento muy consolidados y de alto rendimiento, como lo es la familia HP 3PAR, en este caso. Con los nuevos modelos de la serie 8000 cubrimos todas las necesidades de rendimiento y capacidades desde los modelos de entrada, los 8200, 8400, hasta estándares superiores como los modelos de la serie 8440 y serie de 20000. Vamos, estas cabinas 3PAR son las que Avast normalmente recomienda o recomendamos a nuestros clientes y además son las que mejor integran la solución de BIM Backup. Cambia el slide, Ramón. Sí, la cambio, lo que pasa es que hay un pequeño y en este slide retardo. Sí, hay un... Exacto. Bueno, con esta slide lo que podemos ver es que ahora todo el sistema vamos migrando como poco a poco, o bien ha dicho Ramón, vamos pasando a los sistemas All Flash o discos sistema de estado sólido. En los últimos tiempos también hemos de destacar que la tendencia es ir hasta este tipo de sistemas completamente All Flash, es decir, con discos SSD que nos permita obtener unos ratios de rendimiento muy superiores. Antes, la percepción es que estos sistemas eran mucho más caros que los discos rotacionales, pero que con las nuevas tecnologías, lo cierto es que se obtienen unos ratios de costes por gigabyte pero que muy similares. De modo que también recomendamos siempre evaluar este tipo de opciones All Flash. Y con esto lo que quiero es destacar un starter kit del modelo HP 3PAR 8200 específicamente, del All Flash, el cual viene o tiene un precio muy competitivo. Podremos disponer de una cabina con 8 discos de estado sólido de 400 GB CMLC,
incluyendo sistema operativo base de la cabina, lo cual incluye la deduplicación, SIM Provisioning, System Reporter, Virtual Copy, para hacer los snapshots propios de la cabina. Todo esto con un soporte a 3 años proactivo 24/7. En principio es una solución ideal para pequeñas o medianas bases de datos que necesiten de un alto rendimiento y sobre todo también para entornos de VDI, que últimamente está muy demandado y se está expandiendo. Con la serie StoreOne, como hemos comentado ya anteriormente, toda la gama o la familia de las series VCA definida por software y ya la parte física de los 3100 hasta la serie 6000. Bueno, y por último un poco como características diferenciadoras, comentar que en este caso el nivel de soporte que necesitamos de StoreOne estaríamos hablando de versión de firmware 3.13.1, ¿de acuerdo? Nivel de integración con la versión 9 de BIM, es decir, en la versión 8 no estaría disponible, ¿de acuerdo? Y somos capaces de, al soportar Catalyst, hemos añadido la posibilidad de utilizar tanto protocolo Fiber Channel como protocolo, en este caso Ethernet, o comunicación a través de la LAN, ¿de acuerdo? Y lo que nos va a permitir es, pues bueno, un poco lo que hemos comentado y en modo de resumen, pues reducir el tráfico, poder utilizar backups de tipo sintéticos, utilizar las funcionalidades de BIM para dotar de capacidad de escalabilidad, poder utilizar estos sistemas de almacenamiento basados en StoreOne como destino de nuestras copias de job de backup, posibilidad de restaurar una máquina virtual completa reduciendo de manera drástica y hasta en 10 veces tanto el tiempo de recuperación, como la latencia, ¿de acuerdo? Y lo que es más importante, obtener un mejor rendimiento en todo lo que tiene que ver con mi infraestructura de backup, ¿de acuerdo? En este caso, por ejemplo, simplemente lo que he tratado de extraeros es un pequeño pantallazo de lo que sería el laboratorio, en el que aquí lo que estamos haciendo es habilitar la deduplicación, ¿de acuerdo? De tal manera que vamos a ser capaces de hacer uso de la propia deduplicación, a nivel de BIM, integrándonos con la deduplicación, en este caso, de StoreOne, y vamos a ser capaces de adoptar también, evidentemente, las tecnologías a nivel de enlace que utiliza el propio fabricante, en este caso Catalyst, pudiendo utilizar redes gigabit Ethernet o redes a 10 gigabit, ¿de acuerdo? Esto también repercute y redunda directamente en todo lo que tiene que ver con los rendimientos tanto de nuestros backups como los rendimientos a nivel de recuperación, ¿de acuerdo? Y luego, para finalizar, pues bueno, volver a comentar que estas funcionalidades y estas tecnologías, de manera conjunta, lo que me van a permitir es mejorar notablemente los ratios de rendimiento o las tasas de transferencia en entornos, en este caso de backups, como denomina HP federados, o en los que voy a tener diferentes oficinas o delegaciones interconectadas usando dispositivos de almacenamiento de tipo 3PAR. ¿De acuerdo? Aquí, por ejemplo, un ejemplo, y valga la redundancia, de utilizar como destino, en este caso, una VSA como destino de mis backups, aplicando políticas de retención diferentes a las políticas de retención que estoy utilizando, en este caso, a nivel de backup en primario a disco. Aquí fijaros que puedo aplicar políticas de backup mensuales, semanales, anuales y evidentemente luego las puedo programar creando una cierta complejidad en esas políticas de retención, pudiendo crear inclusive políticas de tipo GFS. ¿De acuerdo? Luego en la parte de transferencia de datos, lo único que voy a tener que hacer es especificar si voy a hacer una transferencia de datos directa, es decir, entre proxy de origen y sistema de almacenamiento de destino, o bien voy a hacer una transmisión de datos utilizando el servicio de aceleración WAN de BIM, en cuyo caso tendríamos que tener un servicio de aceleración WAN configurado en origen y otro en destino. ¿De acuerdo? Bueno, por mi parte, esto ha sido todo. Agradeceros vuestra atención, agradeceros vuestro interés en las soluciones de BIM. Evidentemente, agradecer a VAS la posibilidad de compartir este rato con todos vosotros y una vez más le cedo la palabra a Pedro. Pues poco que añadir, Ramón. Igualmente, muchas gracias a todos los asistentes y estamos a vuestra disposición para cualquier duda o aclaración que queráis hacernos, pues ya tenéis nuestros contactos y poder ayudaros a llevaros a una buena solución.
No sé si ahora mismo hay alguna pregunta que tengáis que hacer, no sé cómo vamos de tiempo. Bueno, de tiempo no vamos muy allá, pero bueno, si hay alguna pregunta que queréis que De tiempo no contestemos vamos ahora a muy través del allá. chat. De tiempo vamos bastante mal, pero bueno, si hay alguna pregunta sí que podamos resolver ahora a través del chat. Y si no, pues como ha comentado Pedro, a vuestra disposición, bien a través del correo electrónico o bien a través del teléfono. Como veo que en principio no hay preguntas, Pedro, si te parece, damos la sesión por finalizada. Damos por finalizada. Perfecto, perfecto, Ramón. Perfecto, pues nada, una vez más, muchas gracias a todos y que paséis una buena tarde.